gustaría que hablemos con ella. Ya la tenemos ahora sí en línea, a María Antonia. Hola, buenas noches, María Antonia. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, María? Bien. Bien. Gracias Pues por mira, atendernos a esta hora. Gracias por, exactamente, gracias. ya es que hubo malentendido porque yo creía que me habías dicho las 23 hora española y aquí son ahora las 24 y 15 minutos. Se ve que ha habido un desajuste con claro, estaba ya, ya acostada, pero bueno, no pasa nada, es un desajuste con el horario, ya está. Cambian de No horario de sucede invierno. Antonia, cambian de horario de Sí, invierno a ahora, verano. sí. Claro, fue ese el desajuste. Bueno, ahora este mes horas. vamos a cambiar una hora, ¿sí? Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, no pasa nada, ya está. Bueno, muchas gracias igual por disculpar este desencuentro. Bueno, quisiéramos hablar con vos, sobre estos últimos acontecimientos que han sucedido en el Parlamento. Me gustaría que nos hables en detalle por qué estas reacciones tan violentas y un poco también, ya claro, que hacemos esta presentación, también que nos hables sobre la denuncia que has interpuesto contra el presidente del Parlamento de Balear. Sí, mira, esto sucede claro, hay que contextualizar. Aquí en las Islas Baleares se está sufriendo un retroceso enorme en temas de memoria democrática. Desde que hubo un cambio de gobierno, entró a gobernar el Partido Popular, que es un partido más bien conservador, y con el apoyo de la ultraderecha, claro, la ultraderecha del partido Vox, ¿no? Sí. Y claro, el tema está en que Vox le exige al Partido Popular para darle su soporte, su apoyo, le exige la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Y en eso estaban en el Parlamento debatiendo precisamente la puesta en consideración o la toma en consideración del proyecto que había presentado el grupo parlamentario de extrema derecha Vox para derogar la ley y que en estos momentos pues había dos diputadas del partido de la oposición que formaban parte de la mesa del Parlamento, que estaban sentadas justo al lado del presidente, que justamente el presidente de la Cámara es representante del partido de Vox. O sea, quiero decir que el Partido Popular lo propuso porque tiene los votos por los acuerdos de gobernabilidad que he comentado antes, ¿no? Para poder gobernar, ¿no? Y el presidente del Parlamento Balear ahora mismo lo ocupa un representante de un partido de extrema derecha y que se llama el señor Lesen, se llama Lesen, ¿no? Su nombre es Lesen. Sí. Y este señor, claro, las sesiones parlamentarias ya sabéis que se graban íntegras y son públicas. Este señor se atrevió, las dos diputadas que estaban a su lado tenían unas fotografías que estaban pegadas a su ordenador portátil, al ordenador portátil de ellas, que eran unas fotografías de unas mujeres que fueron víctimas de desaparición y de asesinato y que muy recientemente, en la pasada legislatura, cuando existía todavía la Ley de Memoria Democrática, se habían recuperado sus cuerpos y se habían podido identificar, ¿no? Concretamente, era una Aurora Picornell y María y Antonia Pascual, que eran dos hermanas, asesinadas las tres, violadas y asesinadas. Y estas mujeres tenían estas fotografías puestas en el ordenador y este señor se atrevió, y además se ve en las imágenes, a girarse, exigirles que quitaran las fotografías. Ellas se negaron y él, en vez de ordenar la expulsión o, en fin, o llamar a la ordenanza o decirles que, no sé, que el reglamento le impedía que estuviera, no sé, lo que fuera, pues con rabia, yo creo con violencia, porque se ve, y con agresividad, rompió la fotografía, la rompió y la tiró al suelo. Demasiado, claro. Con acciones violentas, en lugar de usar, digamos, la palabra que corresponde, digamos, Eso es. el lugar que ocupa. Eso es. Sí, aunque tampoco tenía sentido porque no estaban infringiendo ningún reglamento. Claro.
tener unas fotografías de unas personas que han sido asesinadas, que han sufrido violaciones contra los derechos humanos en una democracia, no tiene por qué infringir ninguna norma. Al contrario, en un Estado de Derecho nos representan a todas y a todas, ¿verdad? Porque además fueron asesinadas precisamente por ser, ellas eran activistas políticas, eran políticas de partidos políticos democráticos y tampoco no estaban, y claro, en aquel momento se debatía una ley, se estaba debatiendo la derogación de una ley que afectaba a la memoria democrática de estas víctimas. Eso es cierto, pero en absoluto eso tiene que incitar a un presidente, ni más ni menos. Es que es un presidente que representa a todo un parlamento, es decir, a toda una comunidad, para romper unas fotografías de unas personas que representan un símbolo para nosotros, porque fueron gente que nosotros, que nuestra comunidad conoce y sabe quiénes son y que conocemos nosotros particularmente. Yo represento a una entidad de derechos humanos y de memoria democrática donde tenemos asociados que son familiares de estas personas, de estas y de otras muchas víctimas, ¿no?, de aquí de las Islas Baleares. Sí. Y bueno, enseguida me hablabas de la denuncia, ¿no? Sí. ¿Cómo Bueno, va avanzando esa la verdad es denuncia? que sí, la denuncia surgió casi inmediatamente, porque después de ver las imágenes, pues bueno, aparte de que las familias nos llamaron también, es que claro, tú te levantas por la mañana y ves esto en tu televisor después de que te hayan asesinado a tu madre o a tu abuela, y ves que todavía después de tanto tiempo hay gente que en una cámara, en fin, ocupando un cargo público y públicamente rompen las fotografías de sus familiares asesinados. Es que es muy fuerte. Entonces nos llamaron con eso, con indignación y con dolor también, y nosotros decidimos interponer una denuncia y hablamos con nuestro abogado. Él nos dijo que él entendía que entraba en lo que sería considerado aquí en España, según el Código Penal de aquí de España, era una denuncia penal por delito de odio. Y así lo hicimos. Y en estos momentos, la verdad es que normalmente no siempre, que las víctimas del franquismo acudimos a los tribunales de justicia, se suelen archivar nuestras denuncias, pero en este caso no fue así. Y en este caso se ha admitido a trámite, está ahora en fase todavía de instrucción, pero ya se le ha llamado a declarar como imputado. Y va siguiendo su curso. Quiero decir que hay más, hemos podido presentar nosotros más pruebas, porque además se estaba poniendo incluso en duda por parte del abogado de la parte contraria, se estaba poniendo en duda que fueran víctimas, que hubieran sido víctimas, y hemos tenido que aportar incluso los informes forenses científicos que certifican esta condición, que fueron, en fin, sus cuerpos estaban llenos de impactos de bala, con rotura de huesos, etcétera. En fin, entonces es muy desagradable todo esto, ¿sabes? Pero no nos queda más remedio que afrontarlo. Y ahora, en estos momentos, ya te digo, aquí se está viviendo un retroceso importantísimo. Y este señor sigue manteniendo su puesto en el Parlamento Balear, porque el Partido Popular, que es el partido que gobierna, así lo quiere. Es decir, que los hechos los protagonizan ellos, la extrema derecha, pero el partido que gobierna lo consiente y es cómplice de lo que está sucediendo. Claro, María Antonia, son cómplices y también seguramente defienden determinados intereses y negocios entre ellos para sostenerse de esta manera. Claro. Sin embargo, que avance la causa judicial, la denuncia por delito de odio, es bien interesante, porque explicabas que otras causas que ustedes presentaban las archivaban y sin embargo esta sigue su curso. Aún, me parece, desde este lado del Atlántico, aún si no tiene una condena y no lo sacan de su puesto a este señor Lecene, de todas maneras esta sentaría un precedente que, bueno, hay vericuetos legales como para poder avanzar en justicia para las víctimas de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La verdad es que sentaría un precedente, efectivamente lo has dicho, porque es que ni un solo responsable de los crímenes, bueno, este señor no es responsable directamente de los crímenes que sucedieron a estas mujeres, pero sí es responsable de que hoy en día todavía las ultrajen, ¿no? Él las ha ultrajado otra vez. Entonces, y defiende una ideología que es la misma ideología que defendían los que asesinaron a estas mujeres, con lo cual efectivamente sería lo que dices tú, ¿no? Sería un precedente. Yo creo que es muy interesante y muy importante, y además la denuncia que pusimos, la asociación la puso además con los familiares de las dos mujeres, de las tres mujeres, ¿no? Entonces el juez las llamó a declarar y pudieron declarar, y esto ya es importantísimo, que en sede judicial se hayan podido sentar y poder testificar, ¿no? Que esto tampoco había sucedido nunca, y creo que está siendo la verdad es que muy interesante. Ojalá se abriera el proceso de esta manera, se abriera a otras causas, claro. Ojalá, claro. Sí. María Antonia, los que seguimos de este lado del mar el tema de la guerra civil, tenemos en nuestra memoria las atrocidades cometidas en parte por fascistas italianos, un conde inclusive, en Mallorca durante la guerra. Quería saber si hay memoria histórica de eso en Islas Baleares y en Mallorca en particular, si el tema se enseña, se transmite, se recuerda, o si ha quedado un poco en la lejanía de la historia. Ya, mira, hay conocimiento de esto, y claro, sobre todo por aquellos que hemos sufrido directamente en nuestras familias, pues esta represión, conocemos toda la historia, ¿no? Pero sencillamente, pero es denunciable también que en los institutos, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, no se instruye a los alumnos referente a estas historias, ¿sabes? Eso es una carencia que existe en nuestra democracia, y no es no solamente en las Islas Baleares, sino en todas las comunidades autónomas que conforman el Estado español. Es una asignatura pendiente, no se enseña en las escuelas. Nosotros conocemos esta historia que comentabas de el conde Rossi, concretamente. Hablabas que era un asesino, maltratador, un asesino yo no sé cómo explicarte, pero bueno, aquí conocemos, y yo recuerdo a mi madre hablarme de él, y conocemos perfectamente porque su figura se ha estudiado mucho, hay historiadores que la han rescatado y la conocemos, pero desgraciadamente ya te digo que esa transmisión nos cuidamos nosotros en los hogares, porque en los colegios oficialmente no se enseña, y eso es una deficiencia que nosotros como militantes de la memoria siempre estamos reivindicando y denunciando, ¿no? Que se debería, es verdad que hay una ley de memoria democrática que dice que se deberían que en los currículos escolares debería entrar. Claro, deberían entrar la memoria democrática, pero luego la realidad no se aplica. Entonces es una deficiencia que hay que seguir trabajando para que se instruya a los chavales, porque esta es precisamente nuestra garantía de que no se repitan los hechos. El instrumento más esencial, yo creo, que es la educación. Y ya te digo, en España hay una deficiencia enorme en este sentido. Bueno, María, el tiempo de la radio es cruel y no queremos dejar de consultarte, de preguntarte un poco, sobre la historia de tu familia, la historia de tu familiar. ¿Nos podrías compartir un poco cómo han ocurrido los hechos, cómo han recuperado toda la historia? Sí, mira, yo lo sé desde que era muy chiquitita, porque mi madre sí que me lo enseñaba, a mi hermana y a mí, cuando nos peinaba siempre. Estoy hablando de los tiempos de la dictadura franquista, claro, cuando no se podía hablar de todo esto, pero en mi casa sí se hablaba como flojita, y yo le preguntaba a mi madre por qué hablas tan flojito, y ella me decía que las paredes oían, ¿no? Que cuidado, porque se podía denunciar, y de hecho se denunciaba, y había gente en las cárceles por hablar de estos temas, ¿no? Pero mi madre me contó siempre que su padre era muy buen hombre, que lo habían matado en la guerra, aunque él no había ido nunca a una guerra, porque es que en Mallorca no hubo conflicto armado, solo hubo represión por parte de los golpistas, ¿no? Y a mi abuelo, que era un sindicalista que luchó muchísimo por los trabajadores, por la clase trabajadora de su pueblo, lo detuvieron casi al principio, estuvo 7 meses
casi 8 detenido y un día desaparecido de la prisión él y un tío mío también. Son 2 que desaparecieron en casa, ¿no? Entonces sufrieron lo que es una desaparición forzada, porque a mi madre, que les llevaba la ropa limpia a la prisión, les dijeron que los habían puesto en libertad y a partir de ahí nunca más se supo. Mi abuela los buscó, mi abuela preguntó, mi madre los buscó, yo los sigo buscando, todavía no los he encontrado, pero bueno, mi madre murió hace 2 años y yo ahora mismo soy la voz de mi madre, y mi madre fue antes la voz de su padre, ¿no? Y así estamos, seguimos buscando y seguimos trabajando. Y mientras busco a mi abuelo, encuentro a otros y estoy convencida que mi abuelo estaría contenta por ello. María, ¿de cuántas víctimas estamos hablando en general en el territorio donde vos te encontrás? Sí, Mallorca, mira, en Mallorca, que era una población que en el año 37 o 36 no superaba los 250.000 habitantes, fueron asesinadas, o sea, víctimas muertas, asesinadas, aproximadamente unas 2.000 y desaparecidas. Y luego en las cárceles ya no te digo, o sea, había una población, la mitad de la población de Mallorca estaba detenida en prisión, ¿no? Torturas, bueno, mujeres, violaciones, marginación social durante mucho tiempo y asesinatos y desapariciones durante toda la dictadura. Bueno, María, vamos a seguir hablando con vos en otro momento. Lo que sí Claro. También te quería preguntar antes de despedirnos, bueno, primero gracias por el tiempo que nos estás dedicando, porque te estamos robando horas de sueño. No te preocupes. Por otro lado, sí te quería preguntar si hay alguna página o algún material audiovisual que nos puedas recomendar para compartir con nuestros oyentes, para que se empapen un poco más sobre todo lo que estamos hablando en este momento, sobre la historia de digamos, de las víctimas del franquismo en Mallorca. Sí, bueno, en Mallorca nosotros tenemos, bueno, aparte de nuestras redes sociales, que las encontraréis, el nombre es Memoria de Mallorca, y en nuestra página web también, y en nuestra página web veréis también que hay audiovisuales, pero yo recomiendo una película que no solamente de Mallorca, sino de toda España, que se llama El silencio de los otros, que es una película que la encontraréis seguro, que además tiene mucha conexión con Argentina. Bueno, yo no os he dicho antes que yo estuve en Buenos Aires en el año 2011 y tuve la inmensa suerte de poder declarar en la querella argentina, o sea que y además mi abuela estuvo también en Buenos Aires durante unos años trabajando antes de regresar a Mallorca y antes de ser asesinado, y tengo una conexión muy especial con Buenos Aires. Pero yo recomiendo esta película, que no sé si la conocéis, pero es muy encomiable. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, María. Un abrazo enorme. Nos estamos hablando muy pronto. Gracias. Un abrazo, muchas y mucha gracias. suerte también, que sé que en Argentina lo estáis pasando también mal en temas de memoria, o sea que mucha suerte y mucha fuerza, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, María Antonia. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno. Bueno, vamos, después de esta entrevista clarísima y bueno, y también para dejarnos pensando